Saludos a todos, es muy grato compartir con ustedes y poder presentar algunos conceptos en torno a la importancia de la comunicación y el periodismo en las sociedades democráticas, que sirvan como insumos para empezar un diálogo y continuar este proceso, esta aventura de aprendizaje juntos. Voy a compartir una presentación a partir de lo cual vamos a continuar. Antes, agradecerles por acompañarnos. Mi nombre es Abel Swing y soy parte del equipo del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos. Bien, como les indicaba, la intención es poder esbozar estos elementos trascendentales que nos hacen identificar la relevancia de la comunicación en la sociedad contemporánea y en nuestro sistema de compartir, de habitar, de relacionarnos unas personas con otros. Arrancaré comentando la eh, identificación, digamos, el nivel de la comunicación como un derecho fundamental de las personas, al mismo nivel que hay otros derechos y que son protegidos por políticas públicas. A veces algunas de estas cualidades intrínsecas de los seres humanos son más evidentes y amerita una protección, una defensa y una acción evidente e inmediata. Y la comunicación como que no la percibimos por igual. Sin embargo, llegamos históricamente al documento más reciente de esta manifestación. Diremos que la Declaración de los Derechos Humanos consagra esta cualidad intrínseca, innata en cada ser humano, que amerita también este amparo. Y no es algo que debe concederse, sino es algo que es evidente y debemos garantizar. ¿Y quién debe hacerlo en nuestro sistema de organización social? Serían los estados. Pero es necesaria una intervención, una acción cotidiana para poder hacer evidente que eso esté en el epidermis de cada persona. Bien, a partir de aquello, seguramente ustedes habrán escuchado antes, el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos manifiesta estas garantías que necesitamos todas las personas para poder alcanzar nuestro derecho a la libertad de expresión. Un derecho que exige que tengamos varias fuentes, y una de ellas, la más importante, es la información que administran los estados, porque están o reciben la contribución de cada persona, de cada individuo, y está comprometido a atender los diferentes bienes y servicios que demanda la colectividad. Y también otra vía es que debemos contar sin ninguna restricción con las suficientes capacidades para poder hacer llegar nuestra opinión a los demás. Si se cumpliesen estas dos características, hablaríamos de que contamos con el derecho a la libertad de expresión, lo que nos habilita a alcanzar otros derechos. Y al hablar de esto estamos hablando de comunicación, porque los medios de comunicación, quienes intervienen en la comunicación, permiten que se cumpla esta característica importante de las personas, de los seres humanos. De no haber estas posibilidades, estaríamos impidiendo un desarrollo normal eh, de las personas, un desarrollo, digamos, fruto de su propia condición de personas. Entonces, los medios de comunicación permiten, habilitan estas vías para poder contar con información. Son las organizaciones que, fruto de un conjunto de prácticas, de principios, de ontologías, van a buscar esa información y han animado a que esta aspiración de los derechos humanos vaya colocándose en las diferentes protocolos, constituciones, leyes orgánicas, reglamentos y otros instrumentos más para permitir hacer aquello. Implícitamente también se está hablando del derecho a la libertad de información, del acceso a la información. Los medios de comunicación nos ayudan en este sentido y es importante el avanzar en estos procesos de toma de conciencia para amparar, proteger, ejecutar esta característica propia de las personas. De no hacerlo, como acabé de decir, estaríamos coartando una condición propia de los seres humanos. No hablaríamos entonces ya de una persona que tiene un respeto integral y puede relacionarse con los demás en su plenitud entre las personas de un estado y de estos con otros estados, porque se estamos impidiendo aquello. Eh, en la tradición o en la trayectoria de esta relación y de esta, digamos, observación que estamos haciendo,
Es importante también anotar que poco a poco se va configurando lo que en la Constitución de nuestro país se denomina como el derecho, los derechos a la comunicación. Que de manera gráfica podemos decir que sería como aquella agregación, es decir, los derechos a la comunicación son un gran conjunto que involucran otras, digamos, expresiones que están más al alcance o más frecuentemente son escuchadas. El derecho a la libertad de prensa, la libertad de expresión, de acceso a la información pública. Es decir, estos juntos van configurando este derecho a la comunicación. Allí, como ustedes podrán ver, he puesto una cita del año 1969, donde se manifiesta que esto va siendo o va a ir con el tiempo siendo más evidente y va a tener este reconocimiento, como poco a poco va teniendo este reconocimiento ya. No está expresado literalmente en todas las constituciones y en todas las leyes esta categoría de derecho a la comunicación, sino que se habla de los derechos, incluso en nuestro país, la ley de protección de datos sería también parte de este conjunto que configura los derechos a la comunicación. Y estos derechos a la comunicación lo que hacen es, a partir de este reconocimiento, de esta institucionalización que han tenido ya con las leyes, hacer evidente que se necesita una equidad, es decir, que haya unos equilibrios para que una representación equitativa en los medios de información de la diversidad de quienes conformamos los diferentes estados, es decir, que se pueda contar con estas diferentes perspectivas, ideologías, creencias, maneras de entender el mundo, es decir, que podamos escucharnos todos y participar en estos diálogos, es decir, que vayamos todos formando una opinión pública. Para alimentar esa opinión pública requerimos que en primera instancia tengamos esas diferentes vías de información, que no haya restricciones para acceder a la información. Si vemos los medios de comunicación en el siglo XX, donde están los medios de comunicación, digamos, tradicionales o electrónicos, emisiones electromagnéticas, se requerían los dispositivos para que las personas puedan recibir la información. Un dispositivo de televisión, un dispositivo de radio, y que puedan tener el acceso a la prensa, ¿no? A los medios impresos. Esto se verá porque hay estas posibilidades. Sin embargo, hay unas limitaciones por la extensión del papel, por la emisión de los programas de información y porque estos puedan representar esa diversidad. No ocurría en cada país, había más información de las capitales que de provincias, más información de unas ciertas, digamos, actividades, sino de todas las actividades que conforman la actividad socioproductiva de una nación. Y si vemos eso a nivel internacional, hacia los años 70 y 80 del siglo pasado, se criticaba porque se notaba que había una, digamos, mayor información de ciertos países, de ciertas corrientes y no de todos. Y se buscaba que hayan posibilidades para evitar ese desequilibrio informativo. Y esto es lo que UNESCO organiza, este conjunto de expertos para que aboguen por reconocimiento y que se vayan construyendo elementos que permitan hacer esta pluralidad, esta diversidad que se aspira. Bueno, en esta lámina les comento también qué es lo que está pasando en nuestro país, de poder ir poniendo ya, digamos, estas condiciones en lo que se denominan las políticas, porque hay este reconocimiento, esa relevancia de la comunicación y aparte del ejercicio que vienen haciendo las empresas de medios, también se requiere que haya unas garantías para que los periodistas puedan llegar a la información. Hemos pasado hace pocos años la pandemia, que todos la padecimos y nos dimos cuenta de la relevancia de quienes hacen comunicación para entregarnos información de calidad. Incluso frente al fenómeno de las redes sociales y de los riesgos de la desinformación, que es lo que estamos tratando en estos conjunto de charlas en el evento, se evidenció que quienes estaban en primera fila permitíamos alcanzar nuestro derecho a la información a los periodistas, pero que estaban con poca protección y se expidieron ya recomendaciones, se incorporaron también en la última versión de nuestra ley orgánica de comunicación, porque es cada vez más relevante ese papel importante en la sociedad actual de gestión de la información y conocimiento. El papel de los periodistas hacen un servicio imprescindible para las demás personas, les permiten a los demás alcanzar su derecho humano a la comunicación, pero requieren garantías. De lo contrario, estaremos fomentando unas relaciones sobre mártires de la información y requerimos que esto no pase. Entonces, esto es evidente. Y allí, como les digo, vamos
llevando también esa mirada desde nosotros que estamos en el sector importante de la comunicación, de poder ayudar para esta, digamos, la ciudadanía esté enterada de esta ciudadanización, si cabe la expresión, de la relevancia de la comunicación. Quiero avanzar en esta presentación de ideas también con que nuestra actividad en comunicación tiene unas características especiales que también manifiestan esa relevancia en la sociedad. Es decir, hablamos de unos componentes de la actividad de comunicación. Es decir, al transmitir las ideas estamos también transmitiendo una manera de entender el mundo. Estamos transmitiendo cultura y también una cierta posición, una cierta ideología como tal. Es legítimo que todos manifestemos nuestra posición. Estamos también haciendo ejercicio de nuestra libertad de expresión, pero habrá también que manifestar esa visión del mundo que tenemos para no implícitamente tratar de adoctrinar a las personas. Y tenemos todos derecho a manifestarnos, las mayorías, las minorías, las diferentes, como decía, las diferentes culturas del mundo, pero hay esta, digamos, expresión que debe también ponerse al alcance de las personas para también entender aquello. Por lo tanto, la actividad que hacemos en comunicación, por estas características, amerita también una regulación, es decir, igual que todas las otras actividades socioeconómicas que pasan en un país, quienes estamos en comunicación debemos cumplirlas. Pero aparte de esas, hay unas regulaciones particulares en el caso de comunicación, por estos mismos valores que les acabo de comentar. Y porque también, mientras más garantías haya la comunicación, se abonará también una mejor calidad de la democracia. Se ha demostrado en otros estudios que en aquellos países donde hay mayor fomento de la participación, de la intervención, de la transparencia de los medios de comunicación, mejor democracia hay. Incluso hay también unas manifestaciones de mejoramientos en el desarrollo económico, en el crecimiento económico como tal. Aunque esto, bueno, es un tema de materia de los economistas, pero hay, digamos, se alcanza mejor estabilidad, mejor convivencia, tolerancia en las sociedades cuando hay mayor información, mayor acceso a la información y menos trabas para que ésta pueda estar al alcance de las personas. Entonces, esto hace que la comunicación tenga también esa pertinencia en la sociedad. Ahora, cuando entramos al siglo XXI, vemos la gran oportunidad del Internet para poder llegar a todas las personas, donde ya no había limitaciones de hora de emisión o de cantidad de páginas para poder llevar la información, donde también se están más al alcance de las personas los instrumentos para hacer comunicación, los dispositivos para generar contenidos de comunicación, generar programas, generar espacios, generar filmes también para hacer la comunicación, y se pensó que era ese gran espacio de la democratización de las posibilidades de comunicación de las personas y que todos puedan ser poseedores y partícipes de medios de comunicación, que ya no dependamos solo de dos o tres grandes proveedores de información, sino que todos tengamos el acceso a fundar medios de comunicación. Y efectivamente los tenemos. Lamentablemente, esta masificación, al no tener la formación que requerimos las personas, en lugar de capitalizar esta gran oportunidad de comunicación y de democratización de la información y el conocimiento, se fue hacia un lado que no era el que se esperaba, es decir, a una gran generación de elementos nocivos, desinformativos, faltos de contexto. Es decir, en lugar de aprovechar como ciudadanos aquello, desaprovechamos esa gran oportunidad. Y por lo tanto, se han visto, digamos, afectaciones grandes en las elecciones, afectaciones grandes en el crecimiento, en la estabilidad, en la salud de las personas. Y es ahí donde se prenden las alarmas respecto a qué requerimos frente a aquello, a estas características únicas, esta relevancia de la comunicación en la sociedad actual. Bueno, en esta también presentación les estoy ahora mismo compartiendo digamos, este doble destinatario de la comunicación, que son las personas, pero también son los anunciantes, los modelos de las empresas de comunicación particulares. Aunque ahora mismo se está discutiendo a nivel internacional, fruto de este crecimiento, digamos, de los medios de comunicación digitales, y los medios tradicionales se sienten también poco respaldados porque no hay también los finanzas, y se está reflexionando que hay dentro de pocos años cuál será ese modelo de negocio de los medios de comunicación. Se habla ya de un subsidio, de un bono a la demanda, al consumo de información, que cada ciudadano decida a qué medio de comunicación le asigna ese bono para que el medio de comunicación pueda mantenerse como tal, es decir, procurando que haya dentro de poco evitar estas concentraciones informativas.
Entonces, va en esa dirección. Y la relevancia de la comunicación, aparte de estas características que les comentaba, también digamos, imprescindible no perder de vista que esta comunicación es la que nos permite mantener estas relaciones en comunidad, esta proximidad, estos valores que están expuestos aquí, pero que en el fondo lo que estamos hablando es de la humanización de la comunicación, es decir, nos interesa mucho estudiar los fenómenos que están pasando actualmente porque la comunicación, los formatos de comunicación van a permitir que se mantenga esta característica de entendernos como personas, como seres humanos, como miembros digamos, países, de unas ciudades que van juntos a buscar soluciones a estos retos de desarrollo que tiene la comunidad. Entonces, allí hay elementos ya para poder avanzar en este diálogo, en esta valoración de lo que está pasando y juntos entender estas estrategias de desinformación, cómo formarnos también con la visión crítica, cómo cerrar el círculo de ciudadanos en los medios de comunicación, que es eh, recibir la información, analizarla con visión crítica y poder aportar, participar en estos espacios, en estos debates de comunicación. Quedo abierto a continuar el diálogo con ustedes a partir de esta reflexión inicial. Es un gusto que me permitan participar y juntos con el equipo del proyecto de Sinfo estar con ustedes. Muchísimas gracias.